Listo, Estefanía. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro espacio, a otra hora de la sostenibilidad avícola. Hoy tenemos el gusto de tener en el día de hoy a Carlos Jairo Ramírez. Él nos acompaña desde el Ministerio de Ambiente. Para nosotros es un gusto tenerte el día de hoy, Carlos. Eh, Voy a leer brevemente tu perfil y ya te daría la palabra. Entonces, Carlos Jairo Ramírez Rodríguez es ingeniero civil, magíster en gestión urbana, especialista en ingeniería ambiental con énfasis en sanitaria. Tiene experiencia general de más de 25 años en gestión ambiental, construcción de políticas e instrumentos, asistencia técnica, consultoría, construcción y docencia. Actualmente es coordinador del Grupo de Sostenibilidad de los Sectores Productivos de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y como logros para destacar, él ha venido desarrollando la normativa relacionada con la responsabilidad extendida del productor para la gestión de residuos de envases y empaques. También ha coordinado y orientado de la formación e implementación de la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos con diversos actores de la sociedad. Ha coordinado y orientado técnicamente la formulación del plan para la gestión sostenible de los plásticos de un solo uso, que es el motivo de la charla del día de hoy, y también ha apoyado técnicamente en la construcción e implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Tiene importante experiencia en la docencia en varias universidades y también ha participado en obras escritas, especialmente cartillas, guías técnicas y ambientales. Carlos Jairo, para nosotros es un gusto tenerte el día de hoy. Te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este evento. Espero que sea provechoso para todos. Vamos a hablar un poco de la gestión sostenible del plástico y de otros temitas, pues, que están totalmente relacionados y que permiten ver, digamos, de una forma integral cómo es el tema de la gestión del plástico que iniciamos el proceso ah, en Colombia desde hace unos 3 años. Entonces, perfecto. ¿Le doy compartir pantalla? Sí, ahí ya Va. estabas compartiendo tu pantalla, Ya pero no estamos estamos bien. viendo tu... Ahí ya vemos tu presentación. Vale, muy bien. Eh, yo la voy a dejar así, voy a tratar de ampliarla un tris para, digamos, poder controlar las diapositivas por el lado izquierdo. Bueno, muy bien. Entonces, como les Perfecto. dije, vamos a hablar de gestión sostenible de los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso? Como para irnos poniendo un poco a tono alrededor del tema. Uno podría decir, de acuerdo con las definiciones internacionales, que un plástico de un solo uso es aquel que ha sido diseñado para ser utilizado por una sola vez. En ese escenario, pues cabe prácticamente casi todos los envases y empaques, todos los envases de icopor, las vajillas, los que utilizamos para domicilios, los pitillos, de manera pues que es muy amplio el espectro. No obstante, no sobre todos los plásticos se hace una gestión, digamos, de un solo tipo, sino que hay diferentes acciones dependiendo de cada tipo de material. Entonces, por ejemplo, los envases de bebidas y alimentos, detergentes, etcétera, están enmarcados en la responsabilidad extendida del productor, mientras que los otros, como los pitillos, los palitos de globo, las bolsas plásticas, etcétera, tienen una gestión un poco diferente. Como hemos hablado, me imagino durante muchas veces, eh, voy a ponerle en presentación porque no se ve bien.
en varias ocasiones hemos hablado pues de la estrategia de economía circular, de qué hacemos en ella. Básicamente, la estrategia de economía circular está orientada al, a la, al mejoramiento de la eficiencia en el flujo de materiales, agua y energía, ¿no? De cualquier tipo de material que digamos que forme parte de la actividad y de las actividades antrópicas en nuestro planeta. Entonces ahí dentro de estos flujos de materiales, pues para Colombia, los que ven ustedes listados ahí son los flujos de materiales prioritarios. ¿Por qué? Porque se producen de manera masiva, porque tienen una importancia alta en temas económicos, porque contribuyen a generar divisas, al Producto Interno Bruto, a generar empleo, etcétera. Y o porque tienen también unas dificultades desde el punto de vista ambiental importantes. Entonces ahí estamos hablando de flujo de materiales de envases y empaques. En este escenario no están los plásticos como tal, pero digamos el segundo paso que hizo la estrategia de economía circular, o el primer paso, fue conformar la mesa para la gestión sostenible del plástico de un solo uso. Está la biomasa, están los materiales industriales donde están todos los residuos de la gestión postconsumo que conocemos, llantas, envases de plaguicidas, fármacos vencidos, etcétera, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, metales. Luego es amplio la primera línea. Están los materiales de construcción que también son importantísimos en la medida en que los países latinos estamos en proceso de construcción, de renovación urbana de manera permanente y por ende la generación de residuos es muy alta. La biomasa es fundamental, principalmente en este momento en que digamos, se ha hecho mucho énfasis en el tema del cambio climático. Colombia, pues, genera, genera biomasa en abundancia por sus actividades económicas y por eso nuestros rellenos sanitarios son uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces, por ese tema es muy importante el tema. E igualmente, el flujo de agua pues es importante en la medida en que estamos avanzando en la construcción de mecanismos para fomentar el reuso del agua. Pues en el ámbito de la Estrategia Nacional de Economía Circular se han hecho varias cosas. Hemos avanzado de manera importante en la construcción de un escenario institucional en las regiones a través de las mesas regionales de economía circular, instrumentos técnicos, ¿no? Cooperación internacional como el proyecto JEF, y hay otro proyecto PROMAR que viene avanzando. La consolidación del sistema de información de economía circular, la gestión sostenible del plástico y la responsabilidad extendida del productor. Además, somos en este momento presidentes de la Coalición Regional de Economía Circular para América Latina, donde participa Banca Multilateral y otra serie de instituciones importantes para promover la economía circular en otros países más allá de Colombia, en la región latinoamericana. Como ya lo hemos visto, pues la economía circular lo que busca es mejorar la eficiencia en el flujo de materiales, agua y energía. Esa eficiencia se tiene que mejorar de tal manera que se mejoren los patrones de producción y consumo, ¿no? Y que podamos avanzar igualmente en la recuperación de, de la resiliencia de nuestro planeta, empezando pues desde el orden local, regional, nacional y mundial. ¿A través de qué? De acciones de innovación tecnológica, de colaboración entre actores y de modelos de negocio sostenibles. La colaboración entre actores es fundamental y los ejemplos que les traigo en esta materia pues son importantísimos, igual que la innovación tecnológica, porque obviamente tenemos que utilizar
las mejores tecnologías disponibles para mejorar igualmente esas eficiencias y evitar digamos, que sigamos produciendo con tecnologías rezagadas desde el punto de vista tecnológico. Y los modelos sostenibles deben formar parte de los eslabones de la cadena de colaboración entre actores. En Colombia, pues hay una serie de situaciones que no son ajenas pues a la mayoría de los países del mundo o a todos, si no estoy mal. Hay una creciente generación de residuos. Aquí vemos cómo desde el año 2015 al 2019 hay un incremento de más de 4.000 toneladas diarias de generación de residuos, lo cual nos dice fundamentalmente que no hemos logrado desacoplar el desarrollo económico de la generación de residuos y emisiones. Y en ese punto, pues, el reto de la innovación tecnológica es fundamental. Igualmente, también les hemos mencionado seguramente la dificultad que tenemos en materia de disposición final. Nadie quiere tener un relleno sanitario de vecino, pero son necesarios, ¿no? Entonces, Bucaramanga es un caso subgéneris en materia de obtención, de no obtención de un nuevo sitio de disposición final durante más de 10 años de buscarlo. Con el problema del relleno sanitario del Carrasco, etcétera, pues y así sucede con la mayoría de los rellenos sanitarios. Por ejemplo, ¿quién querrá un relleno sanitario como Doña Juana en algún municipio aledaño de Bogotá? Yo creo que sería bastante complejo. Y en ese punto, entonces, lograr o tratar de, digamos, optimizar la vida útil de los rellenos sanitarios igualmente es muy importante. Pues los beneficios ambientales de la gestión integral de los residuos en el marco del COMPE, de la responsabilidad extendida, de la economía circular, pues son fundamentales, son importantes, están aquí listados. Yo puedo traer a colación la disminución de los impactos ambientales, pero también la disminución de los costos de producción, pero también la posibilidad de generar trabajo, ¿no es cierto? La posibilidad de contribuir de manera fundamental a la eficiencia en el flujo de materiales, a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y al mejoramiento de la productividad y la competitividad. En ese punto, entonces, pues tenemos uno de los temas fundamentales. Todos recordamos la Estrategia Nacional de Economía Circular nace el 14 de noviembre de 2018 y en diciembre constituimos la Mesa Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos. Y inmediatamente iniciamos un trabajo de construcción de un plan nacional para la gestión sostenible de los plásticos de un solo uso. La Mesa Nacional está constituida por todos estos actores que están acá. En la presentación que les mande, les voy a incorporar dos actores que no están acá, que son la Fundación Avina y la Fundación, ¿cómo se llama? Mar Viva, que son, digamos, muy importantes. La Fundación Mar Viva, por ejemplo, ha venido trabajando fuertemente en los temas de plásticos de un solo uso, y la Fundación Avina, pues, tiene mucho que ver con temas relacionados con la Alianza Latinoamericana para el Reciclaje Inclusivo. Y pues las universidades que vemos acá, gremios, Acoplástico, Sandy, ¿no? FENALCO, ASOCARS, Universidad Nacional, etcétera, etcétera. También está Parques Naturales Nacionales, la Cámara Ambiental del Plástico, entre otros actores, WWF, Colombia Productiva.
son actores que forman parte de la mesa y en un escenario, en un espacio de trabajo conjunto, se trabaja acá. Aquí como somos tantos actores, como más o menos unos 25, 26, la mesa se divide en grupos de trabajo para desarrollar temas relacionados con el fortalecimiento de las cadenas, temas relacionados con la investigación, temas relacionados con la comunicación y cultura ciudadana y los temas más duros relacionados con la generación de instrumentos técnicos y normativos. Y pues cada una de ellas tiene su propio actor, su propio líder que convoca a las reuniones y desarrolla el trabajo, que se plantea, que se planea desde el principio de año como plan de acción anual y se distribuye entre los diferentes grupos de trabajo. El objetivo de la mesa es implementar la gestión sostenible de los plásticos, ¿no es cierto? A partir de instrumentos y acciones de prevención, reducción, reutilización, aprovechamiento, consumo responsable, generación de nuevas oportunidades de negocios, encadenamientos, empleos, desarrollos tecnológicos, con el fin de proteger los recursos naturales y fomentar la, la competitividad. Esta es una visión que se comparte con todos los compromisos internacionales que existen en ese momento. Ustedes saben, existe la Fundación Ellen MacArthur, que ha promovido el tema de avanzar en la solución a la problemática de los plásticos y la contaminación oceánica. Están, por ejemplo, el Alianza Pacífico, todos los países de la Unión Europea quieren trabajar y están trabajando en alianzas de cero residuos en los mares. Y Colombia, pues, está adherida o se quiere adherir a la mayoría de estas iniciativas del orden internacional basado en lo que es la política, perdón, el plan para la gestión sostenible del plástico. La idea es que al 2030 Colombia previene impactos negativos causados por los residuos de los plásticos y microplásticos sobre los ecosistemas, incluyendo los marinos, porque realiza una gestión sostenible de los plásticos con la participación de todas las partes interesadas, implementando el cierre del ciclo y la economía circular. Pues son muchos, dentro de ese plan que construyó la mesa, que duró casi 2 años en construcción, porque obviamente lidiar con los intereses muchas veces antagónicos de muchos de los actores que forman parte de la mesa no es fácil. Y entonces acá logramos desarrollar una serie de definir ese plan con una serie de acciones por productos y otra serie de acciones como transversales, que son las que están aquí escritas de manera vertical. Entonces, dentro de las acciones por producto, es decir, o para los productos plásticos de un solo uso, porque aquí lo que es de un solo uso no es el plástico, son los productos que se producen, que se fabrican, como por ejemplo la bandeja para llevar almuerzo de Icopor, un domicilio, los platicos, los cubiertos, los pitillos, etc. Son productos plásticos de un solo uso. Sobre esos productos plásticos tenemos la acción 1, que es la sustitución gradual de materiales de productos de un solo uso. Aquí en este punto pues ha habido una controversia bastante fuerte, porque obviamente nadie quiere que su producto desaparezca del mercado. Y entonces, para, digamos, lograr hacer esto, pues es necesario, ahí habla de sustitución gradual. Si no hay un pitillo de plástico, entonces ¿de qué es? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los impactos que genera ese otro material? Y entonces acá el fundamento para la construcción de de toma de decisiones en torno a qué sustituir y por qué sustituirlo, se basa en unos análisis que estamos iniciando
de ciclo de vida del producto comparativo. Es bastante, digamos, ardua esta labor y sobre todo muy sensible, ¿no? La acción 2, fortalecimiento de las cadenas de reciclaje. Pues acá lo que se busca es fomentar los productos plásticos de un solo uso, pues no se vayan a la alcantarilla, no se vayan a los quebradas, a los potreros, pero que tampoco se vayan al relleno sanitario. Entonces, ahí es que desarrollar o estamos avanzando en el fortalecimiento de, de las cadenas de reciclaje para que estos materiales tengan mercado. Dentro de estas cadenas de reciclaje, pues hay un material que ha logrado avanzar de manera importante, que es el PET, que es el envase de bebidas, de agua que conocemos, ¿no? Ese envase de PET ha logrado alcanzar un relativo porcentaje alto de aprovechamiento. Estamos hablando como del 30%, ¿no? El año pasado fueron como unas 27.000 toneladas de plástico de un solo uso que fueron aprovechadas, de las que se tenga conocimiento, porque pueden haber un poco más, pero no hay trazabilidad total de la información. Entonces acá, pues esto está detrás de una entidad, de dos entidades importantes. Una es ENCA de Colombia, que ha adquirido una capacidad instalada importante para la transformación del PET, para la producción de fibra, para la producción de botella a botella, con altos índices de inocuidad, cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente, ¿no? Y pues se espera que para el año 2023 se estén aprovechando 6 millones de envases de bebidas, es decir, como 70.000 toneladas de residuos, entre 60 y 70.000 toneladas de residuos de PET. Pero los otros materiales como el polietileno de alta, el de baja, como el polipropileno, pues algunos tienen algunas iniciativas interesantes, pero no se ha podido masificar. Entonces los porcentajes de aprovechamiento ahí son muy bajos todavía. En la acción 3, promover productos reutilizables en establecimientos de comercio, pues aquí lo que queremos hacer, que no hemos iniciado, pero que tenemos que iniciar, Dios mediante, en el año 2023, es que los establecimientos de comercio en zonas de bares, por ejemplo, en las zonas de Bogotá, en la 93, etcétera, Chapinero, zonas de restaurantes, pues no se tiene por qué utilizar plásticos de un solo uso. Son, digamos, restaurantes, bares de, digamos, de un mediano y alto nivel que permite el uso de productos reutilizables, ¿no? Como vasos de vidrio y otro tipo de materiales para evitar el uso de estos plásticos en estas zonas. Ese es uno de los ejemplos. Gestión ambiental en domicilios de comida. Aquí lo que se quiere promover y estamos promoviendo una ley es que los productos plásticos de un solo uso que se utilicen en domicilios sean cobrados de manera taxativa por parte del prestador del servicio, como pasa con las bolsas plásticas en este momento en Colombia, ¿no? Que generó todo un proceso importante de reducción del consumo de bolsas plásticas generadas en los sitios, en los puntos de pago de los almacenes de grandes superficies. Pasamos de más de 1 millón, perdón, de 1.000 millones de bolsas distribuidas en el año 2016 a 300.000 en el año 2019, lo cual implica un avance muy importante, pues por la implementación de dos cosas. El programa de uso racional de bolsas plásticas, establecido para los almacenes de grandes superficies, pero también
el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, que generó importantes beneficios. Los plásticos oxodegradables pues han sido bastante controvertidos a nivel nacional e internacional. La idea es que no se produzca este tipo de plásticos en el país, que no se promuevan porque producen microplásticos, porque limitan la posibilidad de reciclaje eh, y porque en últimas genera señales de que es un plástico, entre comillas, biodegradable y que lo puedo disponer en el suelo, que en algún momento pues él se va a deshacer, como eventualmente sucede con una cáscara de plátano. Entonces, sobre este tema pues ha habido mucha controversia, pero pudimos mantener esta, esta iniciativa de no promover los oxodegradables en Colombia. ¿Los oxodegradables qué son? Son los plásticos convencionales que les adicionan un aditivo que le programa la fracturación química de la molécula del plástico. Y entonces el plástico a los 2 años se supone que se ha degradado. Pero aquí lo que sucede fundamentalmente es que se ha fragmentado en partículas, pero que se trasladan al suelo o al agua, generando procesos de contaminación. La prohibición del ingreso y uso de plásticos en áreas de parques naturales, ese es un tema que logramos desarrollar en el año 2019 con la resolución 1558, donde se prohíbe el ingreso de los plásticos a los parques naturales nacionales. Y eso ya está en implementación. Por el otro lado estaba pues la investigación, donde venimos avanzando de manera transversal en investigación en materia de microplásticos, en investigación en materia de análisis de ciclo de vida del producto. Fundamentalmente esos dos temas son los que más nos interesan. En materia de ecodiseño, pues aquí lo que estamos es promoviendo que los productos plásticos de un solo uso, incluidas las botellas de bebidas, por ejemplo, pues tengan unas condiciones de diseño que faciliten su reincorporación en el ciclo productivo. Entonces estamos hablando de que el envase del agua pues sea fabricado con el mismo material, el cuerpo del envase, la etiqueta y la tapa, ¿no? Y que el pegante, si es que se le adiciona pegante de la etiqueta, pues tampoco tenga problemas. Y eso facilita significativamente la posibilidad de aprovechamiento, porque no tengo que estar separando estos materiales, sino que pueden ir más fácilmente al proceso de transformación. El programa de comunicación y cultura ciudadana, pues es un grupo de trabajo dentro de el plan para la gestión sostenible del plástico de un solo uso. Allí se viene trabajando en ese tema. Se han definido ya una serie de mensajes en torno a este tema, con la participación de Sempre Colombia como líder y los demás actores que la conforman. Pero también nosotros le aportamos desde la estrategia del programa nacional, perdón, el Plan Nacional de Comunicación y Cultura, que es digamos, amplio porque busca, digamos, poner a tono a la ciudadanía de todo tipo en tema de economía circular. Entonces, esos dos van de la mano tratando pues de establecer estos mecanismos. En este momento estamos trabajando en la construcción de piezas publicitarias para los plásticos de un solo uso con aportes de cooperación internacional. La articulación del servicio público de aseo, ya les muestro eso, y la gestión de información y conocimiento y la gestión de recursos. La gestión de información y conocimiento es muy importante, especialmente saber cómo se comporta el flujo de materiales, ¿no? ¿Qué significa en términos cuantitativos los, los plásticos de un solo uso en el país? ¿Cuántas toneladas son? ¿No? Eso no lo tenemos claro. Se habla de que de 1.200 millones de toneladas
el 4% se va para este tipo de productos, pero eso no está claro. Y la gestión de recursos es algo permanente que venimos adelantando. Tenemos un proyecto Jeff, aquí lo menciono, que busca contribuir a solucionar los problemas en Barranquilla, Cartagena, en el mismo marco en que les estoy hablando, promover la economía circular, desarrollar acciones específicas en estas dos ciudades para evitar la contaminación de los océanos, y otra serie de acciones importantes para que desde las ciudades costeras vayamos avanzando en este tema. El proyecto PROMAR es otro proyecto también de la cooperación alemana, lo mismo que las piezas publicitarias y otros temas muy importantes en, con la cooperación de GIZ. La sustitución gradual de materiales de un solo uso, pues estamos hablando de mezcladores, pitillos, bebidas, soportes plásticos, copitos de algodón y todos los demás que vemos acá. El fortalecimiento de las cadenas de aprovechamiento. En este momento la negociación pues, fue muy compleja, que ellos aceptaran que estos materiales, que el sector productivo, ¿no? Eh, se van a sustituir y que los de la acción 1-2 se van a promover el aprovechamiento y que si no cumplen el aprovechamiento que está planteado, pues van a pasar a la acción 1-1, ¿no? Que son los que vemos acá, recipientes utilizados para empacar comida y alimentos. Estamos hablando de los domicilios, los, los cubiertos igualmente desechables. Hay unas metas importantes. Estamos hablando de la prohibición a 2022 de esos productos plásticos que les acabo de mencionar, a 2023, perdón, a 2025, el 25% en peso de, de los materiales para domicilios deben ser efectivamente aprovechados, y al 2030 el 50%, no lo puse, pero es el 50% al 2030. Al 2030 igualmente el 100%, hacia ahí está abajo, el 100% de los plásticos de un solo uso puestos en el mercado tienen posibilidades de ser reutilizados, reciclados o compostados, ¿no? Y abajo está el 50% de los materiales que tienen que ser aprovechados al 2030. Si esto no sucede, estos materiales serán sustituidos. Eso tiene relación directa, y voy a pasar muy rápido por acá, con el tema relacionado con la norma de envases y empaques. Yo no sé si ya hablamos con ustedes de envases y empaques, si ustedes me recuerdan o no. Hemos hablado de esto. Y hemos estado en algunas reuniones, Carlos Jairo. Ok, entonces voy a pasar rápidamente por acá. Aquí la idea fundamental es que tenemos una norma que tiene relación directa con la gestión de los plásticos de un solo uso. Si ustedes ven aquí en la parte inferior, dice responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es lo que pasa? Que los plásticos de un solo uso, muchos de ellos o en su mayoría, son envases y empaques. Y en ese momento en el país, en número, los plásticos, digamos los envases plásticos, tienen el mayor porcentaje de envases y empaques. ¿Por qué? Porque son livianos, porque cumplen con la función de inocuidad, porque son prácticos, por muchas razones. Esas condiciones de inocuidad, de estabilidad química, etcétera, son las que cuando vamos a hablar de residuos, eventualmente los vuelven difíciles de manejar. Entonces, les traigo a colación lo otro porque cuando estamos hablando de responsabilidad extendida del productor, tenemos que traer a colación qué tenemos en responsabilidad extendida del productor en este momento en nuestro país. Sabemos que existe una resolución 1407 que estableció el plan para la gestión ambiental de residuos de envases y empaque,
con informes de avance, con un contenido mínimo de los planes, con unas metas a cumplir. Aquí las metas son menores del 10% para el 2021, ya se está trabajando en eso, y con una calificación de otros temas importantes como la cobertura geográfica, la investigación. Fíjese que hay una relación acá de investigación, y especialmente en este caso estamos hablando de investigación para el ecodiseño. Y el tema de educación y cultura, que también forma parte del plan para la gestión sostenible del plástico. Se establecen unas obligaciones a todos los actores de la cadena buscando esa circularidad. Y en el año 2020, pues se formula una nueva norma que se fundamenta en unos proyectos piloto que la 1407 estableció como posibles hacer, y lo que sirvió para aprender mucho más y para, digamos, avanzar en la construcción pues de una nueva normativa relacionada con este tema de, de los envases y empaques. Eso básicamente en ese punto, decirles que se viene trabajando fuertemente en la construcción de esas metas, que existen 56 planes colectivos con más de 1.500 empresas, y pues que la meta es aprovechar mínimo 200.000 toneladas en el año 2021. Básicamente sería eso en relación con esto, es decir, es una realidad la responsabilidad extendida. Y si ustedes miran, y perdónenme que me devuelva así rápidamente, aquí había una línea que se llama articulación con el Servicio Público de Aseo, ¿no es cierto? Esta articulación con el Servicio Público de Aseo, seguramente ya se las había mencionado, pero ahí entramos en el escenario de la gestión municipal y de la combinado con la responsabilidad extendida del productor. Entonces aquí es muy importante que miremos esto de manera articulada. No podemos manejar el servicio público de aseo de manera independiente de, de los, ¿qué? De la economía circular cuando hablamos de residuos no peligrosos. Discúlpeme que estoy conectando, que se me va a apagar el computador. Y entonces, ¿aquí qué hay? Toda la gestión en materia de circularidad, que es muy importante, ¿no? Donde están los plásticos de un solo uso incorporados, con excepción de los que no son envases y empaques. Donde están los gestores. ¿Quiénes son los gestores? Los recicladores de oficio u otros que se le parezcan. Los transformadores, los fabricantes e importadores, la industria, ¿no? Que son los productores, los comercializadores y el usuario y consumidor final. Y aquí pues eso tiene que, cada uno de ellos establece lo que se llama una cadena productiva de reciclaje, que en algún momento determinado entra en el servicio de aseo y que hay que articularla para generar sinergias y evitar desencuentros que no serían adecuados. Entonces aquí lo que se busca es, por ejemplo, que infraestructura para la construcción ¿cómo le digo? Para llevar material reciclado de diferentes tipos se puede desarrollar de manera conjunta en alianzas público-privadas, por ejemplo, entre el municipio, que es la parte verde, y los productores y el sector productivo. Hay muchos temas importantes alrededor de este tema. No podemos quedarnos con lo que estamos y tenemos que seguir avanzando en la construcción de una visión hacia el año 2030 que implique niveles superiores de aprovechamiento y cierre de ciclo de materiales de envases y empaques, ¿no? Con inclusión y mejoramiento
de la productividad y la generación de empleo. Y cuando estamos hablando de inclusión, principalmente estamos hablando de la población vulnerable, la población que eventualmente se corre riesgo de quedar marginalizada cuando se genera un mecanismo normativo que, que busca formalizar estos temas. Los objetivos para el 2030 es implementar una gestión integral de materiales de envases y empaques con énfasis en prevención, ecodiseño, etcétera, incorporando instrumentos de incentivos técnicos en un escenario de mejoramiento continuo en armonía con la economía circular. Pues alrededor de ese tema hay mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, eh, y estamos hablando de evaluar los avances en la implementación de la responsabilidad extendida. Cuando termine este año, pues va a pasar el primer año de implementación de la norma y en abril van a llegar los últimos informes de avance, hay que evaluarlos, hay que mirar qué, qué hay que mejorar, ¿no es cierto? Especialmente en temas, por ejemplo, del cumplimiento de las metas. ¿Cómo están las metas en este momento y cómo deberían ser? Ese es un punto. El otro punto es que cuando hablamos de plásticos de un solo uso, no todos los residuos son envases y empaques. Luego, no hay norma en este momento de responsabilidad extendida del productor para plásticos de un solo uso que no son envases y empaques. Y en ese punto, pues es muy importante establecerla y armonizar las metas que les mostré de los plásticos de un solo uso con las metas establecidas en la responsabilidad extendida del productor. Incentivos económicos al ecodiseño, como ya lo mencioné. El tema del índice de reciclabilidad es importantísimo para saber cuál es la factibilidad del aprovechamiento de cierto tipo de plásticos en Colombia, porque puede que querramos aprovechar plásticos de un solo uso, pero tenemos que garantizar que existen todos los actores de la cadena para que esto se dé. Y si no, toca desarrollar instrumentos para el fomento de la oferta y la demanda, etcétera. Análisis de ciclo de vida, igualmente es fundamental que sigamos avanzando en esto. Colombia es un país que no tiene una cultura en este tipo de cosas, entonces hay que construir información propia de los procesos productivos, de las tecnologías existentes, del consumo de energía, del consumo de agua, etcétera, etcétera, que nos permita sacar análisis del ciclo de vida del producto para los productos colombianos. Y el tema del fortalecimiento de las cadenas de reciclaje. Pero no, como vimos hace un momento, pues los temas relacionados con, con el municipio son muy importantes y pues ellos tienen que trabajar fuertemente en darle mayor importancia a la planificación en el marco de los PEGIRs, en desarrollar proyectos de aprovechamiento, ¿no? Que impliquen, obviamente, separación en la fuente, recolección selectiva, etcétera. Y para lo cual, pues, tiene que cambiar un poco el chip de seguir disponiendo los residuos en rellenos sanitarios. Hay que implementar la separación en la fuente, eso es fundamental en el marco de la resolución 2184. Y muchas otras actividades. eh, en la figura que les mostré y me voy a devolver, aquí hay un decreto que es el decreto 2412 del año 2018. Ese decreto es muy importante porque, porque básicamente establece unos fondos, un incentivo al aprovechamiento, unos fondos para digamos, formular proyectos de aprovechamiento, ¿no? Entonces, esa formulación de proyectos tiene que garantizarse. Tenemos que fortalecer la capacidad
de los municipios para que formulen proyectos. Hay plata, pero no hay proyectos sostenibles que cumplan con los requisitos establecidos en ese decreto, ¿no es cierto? Tenemos un problema mundial en relación con la generación de gases de efecto invernadero. Pasar de 345 millones de toneladas equivalentes de CO2 a 169. Y para eso, pues hay que hacer muchas cosas. Y entre ellas, pues, la economía circular una de las posibilidades muy grandes de contribuir con el cambio climático. Y entonces aquí estamos hablando de, de que la situación en el 2018 era a nivel mundial 6.7 miles de millones de toneladas de CO2 equivalente, cosa que se incrementará en el 2050 si no hacemos nada, pero en la medida en que hagamos eliminación adecuada de residuos, cuando hablamos de eliminación de residuos estamos hablando principalmente de reciclaje, reutilización, recirculación de materiales, pues vamos a poder llegar al año 2050 a una situación mm, mejorada frente a la situación del año 2018, ¿no es cierto? Y generando, y sin desmedro del crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Aquí este estudio está hecho para acero, aluminio, plástico, ¿no? Entonces, los plásticos están incluidos como un elemento fundamental dentro de la reducción de los gases de efecto invernadero. Eso era lo que les quería traer para el día de hoy. Creo que me gasté 2 minutos menos que lo que me dijeron. Y entonces, eh, les dejo la palabra para sus inquietudes, por favor. Bueno, Carlos, Jairo, muchas gracias por esa charla tan importante. Vamos a ver el chat, qué preguntas tenemos el día de hoy. Yo aquí Bueno, tengo unas dice, preguntas. buen día. ¿Tú tienes? Dale, Sí, bueno, dale si tú quieres primero. empieza. Bueno, buen día. Cuando se usan empaques oxidiodegradables con pollo congelado a temperatura -18, ¿cuál es la vida útil esperada del empaque? Esa es una buena pregunta. La vida útil esperada del empaque está programada por el fabricante y depende del porcentaje de aditivo que se le adicione en el proceso de producción. Básicamente, yo produzco una película de plástico para producir una bolsa y le adiciono en el proceso ese aditivo. Ese aditivo está programado. Resulta que el aditivo o normalmente las condiciones de degradación y entre comillas biodegradación de ese plástico oxodegradable tiene que darse en unas condiciones específicas de luz solar, de esfuerzo mecánico, de condiciones de humedad, ¿no es cierto? Y de condiciones de oxígeno del aire disponible. Luego, dependiendo de las condiciones en que yo tenga el plástico en una nevera, pues me pueden cambiar esas condiciones ¿de qué? De biodegradación y probablemente se alargue más digamos, la vida útil de ese envase o empaque. Pero digamos que en términos generales, entonces tenemos dos requisitos fundamentales. Uno es que es una cosa programada por el fabricante, dependiendo de ya también el estudio hecho por el productor, que diga mi producto va a estar en el mercado máximo tantos meses
y entonces yo podría programar esa película para que se desintegre 3, 4 meses después, ¿no? Pero igualmente esa desintegración tiene que obedecer, como ya dije, a esas condiciones de ambiente para que la degradación se dé. Si yo incorporo en condiciones anaerobias, como en un relleno sanitario, estas bolsas, la tasa de degradación es casi nula, casi se comporta como un plástico convencional. Ok, perfecto. Moni. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que dice, ¿qué beneficios tributarios existen por la gestión adecuada de los residuos plásticos? Beneficios tributarios. Eh, digamos que existen unos beneficios tributarios que yo creo que ustedes conocen, porque son viejos, pero han sido muy importantes, que fueron la exclusión de IVA y la deducción del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra parte, estamos tratando de que se implemente algo que viene en un decreto que se llama el decreto 2198. ¿Qué pasa con el decreto 2198? Me voy un poquito más atrás. Hay una ley que es la 3819 del año 2017 o 16, ya no me acuerdo, que es el estatuto tributario o una modificación del estatuto tributario que creó el impuesto al consumo de bolsas plásticas. Entonces, la norma estableció un artículo que dice, si usted demuestra soluciones ambientales, entonces va a ser excluido parcial o totalmente de del impuesto, ¿no? Es decir, no le van a cobrar impuesto. Ese es un incentivo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ambiente tuvo que desarrollar ese decreto 2198 del año 2017, donde se dice qué es un material reutilizable, qué es un material reciclable, qué es un material biodegradable y en qué condiciones debo cumplir o qué condiciones debo cumplir específicas desde el punto de vista técnico para que no me cobren ese impuesto. Entonces se constituye en una diferenciación importante en el mercado que yo pueda salir con una bolsa que diga, esta bolsa está exenta porque es biodegradable. Pues los requisitos establecidos en esa norma son amplios. Por ejemplo, estamos hablando de plásticos que sean realmente biodegradables con base en la norma ASTM 6400, por decir alguno de los criterios importantes, ¿no? Y en materia de reciclaje, que la bolsa tenga por lo menos un 40% de material reciclable en su fabricación. También el plástico debe venir sin metales pesados. Y eso lo tiene que demostrar, todo eso se tiene que demostrar. Entonces, esos son otros aspectos importantes que se tienen incorporados en este proceso, pero no tenemos más en este momento. De todas maneras, pues aquí lo importante, bueno, tal vez hay un incentivo que no es tributario, pero es incentivo al cumplimiento de la 1407, que es el reconocimiento que se hace al ecodiseño, entre otros de los criterios que les mencioné hace un momento. Si yo tengo un incentivo, perdón, si yo tengo una cobertura geográfica amplia o una investigación en temas de ecodiseño y o educación, pues accedo a unos puntos adicionales que me facilitan el cumplimiento de la norma en cuanto a metas se refiere. Eso no significa que vayamos a parar ahí. Yo creo que además de la obligación pues de todos que siempre he mencionado yo, sí se necesitan más instrumentos económicos que, que incentiven
la circularidad, ¿no es cierto? Y más cooperación internacional y más asistencia técnica, etcétera, y en eso estamos trabajando. Vale, perfecto. Y también hace falta un poco más también de, yo creería también de sensibilización en los hogares, ¿no? Frente al tema de reciclaje, reuso y reutilización. Bueno, Carlos Jairo, acá hay otra pregunta. ¿Cuánto se habla de índices de reciclabilidad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se miden? ¿Qué ha avanzado el ministerio en estos índices? El índice de reciclabilidad es algo un poco complejo, porque es como una suma. Yo no sé si ustedes conocen o han conocido el índice de gestión integral del agua, ¿no es cierto? Que existe en este momento, que tiene muchos parámetros a su alrededor. Mm. Donde estamos hablando de, por ejemplo, en un municipio, si tiene sistemas de tratamiento, si tiene potabilización, si tiene tratamiento de aguas residuales, todo eso se suma, y cada uno de los parámetros tiene un peso específico, ponderado, y entonces ahí se calcula ese índice. Por ejemplo, el índice de calidad urbana es otro índice que seguramente ustedes han escuchado, donde estamos hablando de varios elementos que forman, que en conjunto suman la sostenibilidad en el ámbito urbano, como el espacio público, como la gestión integral de residuos, como el, el suministro de agua, como por ejemplo la estructura ecológica principal, la forma de construcción, bueno, una cantidad de elementos. Eso es un índice. Entonces aquí el índice de reciclabilidad pues igualmente implica una serie de parámetros que, que digamos que muestran la posibilidad o no de aprovechamiento en un momento determinado en el país. Estamos hablando, por ejemplo, de la disponibilidad tecnológica, principalmente de las condiciones del mercado, del conocimiento por parte de los actores, eh, frente al aprovechamiento de los residuos, de la sensibilización frente al tema del aprovechamiento. Y todos esos elementos conforman un índice. Estamos trabajando en el ámbito con algunos de los planes colectivos en la construcción de esos índices de reciclabilidad, especialmente para aquellos productos plásticos que no, que en este momento tienen unos porcentajes de aprovechamiento por debajo del 5%. Ok, bueno, yo tengo aquí otra pregunta y es si los municipios pueden, de hecho lo hemos visto, los municipios hacen prohibiciones de plásticos de un solo uso, ¿pueden hacerlo sin la articulación con este plan nacional que tienen ustedes? Claro, no, claro, el plan nacional es un documento, digamos, o está fundamentado en un documento que es como una especie de política sobre la gestión de plásticos en Colombia, que la promovemos desde todos esos actores, pero que obviamente puede ser, digamos, implementada de manera por iniciativa de los municipios eh, del país. Ahora, pues con acciones que verdaderamente pues, puedan ser factibles, ¿no? Hay algunas dificultades en algunas iniciativas que se han presentado de prohibir el plástico de un solo uso en el ámbito municipal. Eso tiene muchas dificultades de implementación, pues porque el mercado del plástico no es local, es nacional. Pero digamos que sí se pueden implementar, por ejemplo, sensibilizaciones, programas de sensibilización en el no uso de pitillos, por ejemplo, ¿no? El tema de los establecimientos que no usan plásticos de un solo uso, sino productos de varios usos, y así en cada uno de los elementos que se planteen. Por ejemplo, un municipio pequeño, nosotros tenemos unos municipios pequeños
donde hemos hecho unos acuerdos locales para el aprovechamiento del plástico y otros materiales que están ubicados en la costa pacífica y Atlántico. Entre ellos está Bahía Solano, pero también está Piojó, allá al norte, y así de ese tipo de municipios. A ellos los estamos ayudando para que desarrollen dentro de lo que les toca acciones orientadas al aprovechamiento del plástico. Entonces, un municipio pequeño, ¿qué puede hacer? No puede hacer mucho porque la factibilidad económica para un proyecto de transformación del plástico está en función de la cantidad de materia prima de la cual dispongo. Y si es muy poca, pues eso no me va a dar, no voy a tener cierre financiero. Y en ese sentido, no puedo avanzar demasiado en la generación de valor agregado, sino comercialización de ese material. ¿Qué necesito ahí? Infraestructura para clasificación, acondicionamiento y compactación del material para su comercialización, ¿no? Entonces, en el ámbito municipal normalmente se da eso y a propósito, eso es lo que se paga como tarifa en el servicio público de aseo. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta y es ¿qué casos de éxito conoces en reconversión de plástico que nos puedas mencionar? Hay muchos, hay muchos. El más conocido es el que les mencioné hace un momento, con ENCA de Colombia. ENCA de Colombia lleva ya varios años en sociedad o con una filial, yo no sé qué figura jurídica tendrán, con una entidad que se llama Ecored, que tiene una cobertura bastante amplia a nivel nacional, recogen mucho material PET y, y se lo llevan a ENCA de Colombia. ENCA de Colombia lo transforma, produce una fibra que sirve, yo no sé si ustedes han escuchado que muchos equipos del mundo, Brasil, Colombia, utilizan textiles con fibra de PET. Esa fibra sale muy delgadita, es muy fina y con ella se pueden producir textiles, por una parte. Pero también trajeron unos equipos muy costosos para producir una botella a partir de la botella vieja. No es lavar la botella y limpiarla, no, eso no. Es transformarla nuevamente en fibra, en materia prima y producir un envase nuevo, ¿no? Ese es el mayor éxito porque es un cierre de ciclos perfecto, donde yo voy de la cuna a la cuna. Eso se está dando ya en Colombia, ahí y en otras 2 o 3 iniciativas un poco más pequeñas. ENCA de Colombia produce sus productos a nivel nacional, pero creo que también exporta. Luego es un ejemplo importantísimo de economía circular. Y cumple con todos los requisitos de inocuidad cuando estamos hablando de producción de una nueva botella, de acuerdo con los normatividad existente y emitida por el Ministerio de Salud, ¿no? A nivel nacional, que obviamente corresponde a los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Carlos Jairo, aquí hay varias preguntas sobre los recicladores, cómo se certifican, cómo puedes saber los productores que tienen, por ejemplo, planes de empaques y envases, cómo pueden saber si el reciclador de oficio o la empresa que está haciendo la transformación está avalada. Es que, bueno, yo, digamos, con cariño les digo, y a todos los que me preguntan eso, digamos, hay una sola persona que tiene que certificar, ¿no? Estamos hablando, me imagino, de la 1407, ¿no? Que funciona acá, donde
donde la norma dice claramente, son los transformadores los que certifican a los productores las cantidades de toneladas efectivamente aprovechadas. No hay ningún otro tipo de certificación. La norma no dice nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? En el servicio público de aseo está el decreto 596, ¿no? Que es el de formalización de los recicladores. Eso, todo este pedazo y todas estas normas que están aquí, las emite el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ¿vale? Entonces aquí el 596 estableció un mecanismo para poder certificar las toneladas efectivamente aprovechadas en el ámbito del servicio público de aseo. ¿Sí? Es decir, ¿qué paga el servicio público de aseo en el aprovechamiento? Es la recolección y el transporte, el pesaje y la clasificación en la ECA, no más. Eso es lo que se paga en este momento en el servicio público de aseo. ¿Sí? Entonces, para que se pague, estos señores gestores, que son los mismos recicladores, tienen que presentar sus reportes ante el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso es, y con eso es que se establece cuántas toneladas aprovechó y cuántas toneladas les van a pagar en el marco como tarifa de servicio de aseo. Pero eso es una actividad allá en el municipio, en el servicio público de aseo. Vuelvo y repito, lo que nosotros hacemos es que estamos por fuera de la actividad municipal y son los transformadores. ¿Quiénes son los transformadores? Los que realizan la transformación del material en materia prima o producto terminado. Entonces, ENCA de Colombia es un transformador. Smurfit Cartón Colombia es un transformador. Kimberly es un transformador. Porque coge la materia prima y la vuelve un producto intermedio o un producto final. Y en ese punto, entonces, esa es la principal diferencia y claridad que siempre hay que dar, ¿no es cierto?, frente a este tema. Los gestores tienen que cumplir una serie de requisitos como recicladores para cumplir con la 596, que esos requisitos están establecidos ahí, en la 596, que son requisitos para avanzar en el proceso de formalización, para que se vuelvan, para que, digamos, como producto final de ese proceso de formalización, se constituyan en empresas de aseo. Eso es totalmente diferente al tema de la certificación que se tiene que dar por el transformador al productor como plan individual o como plan colectivo, ¿no? Esa es como la diferencia. En esa misma línea existe, espera, qué pena. En esa misma línea, ¿existe algún listado de esos transformadores que cumplen con los requisitos o eso ya lo debe revisar directamente el plan colectivo o individual? Bueno, hazme la pregunta de nuevo. ¿Existe alguna plataforma donde los productores que tienen planes colectivos o individuales puedan revisar cuáles son esos transformadores como que estén cumpliendo con los requisitos para hacer transformación? Sí, se está construyendo. Entonces acá la 1342, que fue la norma que salió después, establece nuevos requisitos y registro de las empresas transformadoras ante las autoridades ambientales regionales. Esta es una información
que no está disponible en este momento, pero que va a estar disponible para que, para que los planes individuales o colectivos, que son estos, digamos, tengan conocimiento de las empresas transformadoras que hay en las diferentes regiones del país, ¿cierto? Eso es como la situación. Pero aquí hay una cosa importante, y es que los productores, si uno mira la norma, tienen unas obligaciones. Y una de las obligaciones, o la principal obligación, es generar alianzas con los demás actores de la cadena. Entonces, el productor, que es el dueño de marca, ¿no? Tiene que ir a donde el transformador y decirle, oiga, yo quiero trabajar con usted, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Hay que generar alianzas. ¿Por qué? Porque si no, obviamente para el cumplimiento, pues va a ser muy difícil después. Si yo no he tenido ninguna conversación previa donde genero mecanismos de acercamiento con los gestores, con los transformadores y con obviamente con los fabricantes e importadores de resinas y de envases y empaques. Eso es importante. Ok, acá hay dos últimas preguntas. No sé si Moni tenga más, pero por este lado hay solo dos últimas preguntas. Primero, ¿bajo qué análisis se encuentran basadas las metas graduales hasta el 2030? Y la segunda, ¿cómo podemos postular proyectos sostenibles para aplicar a fondos de inversión? Ok. Esa última pregunta depende de quién soy. Si soy un productor o soy un municipio o qué soy, ¿no es cierto? Como persona Sí. jurídica. Entonces, las fuentes de financiación son múltiples. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio tiene una serie de programas muy interesantes. Deben entrar allá a la página del Ministerio de Comercio para promover, hay capacitación, asistencia técnica para el Fondo Emprender del SENA igualmente, para emprendimientos, ¿no es cierto? Pero si es el municipio, pues obviamente tiene otras fuentes de financiación, como son el Fondo Nacional de Regalías, el Plan Departamental de Aguas, pues que tiene la relación con el Fondo de Regalías, em, o digamos, si soy un empresario y quiero presentar un proyecto, lo puedo presentar a través del Fondo Nacional Ambiental, ¿no es cierto? O a través del Fondo de Compensación Ambiental, dependiendo del tipo de corporación, si es una corporación que tiene escasos recursos o no, y es compensada por las corporaciones que tienen mayores recursos. Entonces, hay un sinnúmero. Nosotros precisamente en esta preocupación, pues nos hemos más bien ocupado en desarrollar y estamos trabajando en la construcción de unos lineamientos, o más bien de una guía para mostrar las diferentes fuentes de financiación existentes en el país a las cuales puedan aplicar los empresarios o diferentes sectores de acuerdo con sus necesidades. Esa es una buena pregunta. Los requisitos, pues, así como mencioné un sinnúmero de fuentes de financiación, pues los requisitos igualmente son variados. No obstante, lo fundamental aquí es que el proyecto tenga cierre financiero, que haya flujo de caja donde donde me permita pues el retorno de la inversión en un tiempo adecuado. Si es un proyecto social, pues aguanta un retorno más largo que si es un proyecto privado, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los importantes. Lo importante es formular un buen proyecto, ¿sí? Si yo tengo un buen proyecto formulado, desde el punto de vista técnico, económico y financiero, con toda seguridad aguanta el filtro de cualquiera de los requisitos de la fuente de financiación existentes. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Bajo qué criterios técnicos se establecieron las metas para el 2030? A ver,
Eso fue un proceso bastante largo. Yo creo que la norma, la 1407 y la 1342 son normas un poco subgéneris en el país, donde empezamos en el 2015 haciendo un análisis de impacto normativo. Hagan de cuenta que es un proceso de formulación de alternativas, de formulación de un proyecto a partir de todo el flujo, eh, como de las fases del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si yo tengo un problema de envases y empaques, ¿qué alternativas tengo para solucionarlo? ¿Una norma, seguir como estamos, u otra alternativa? Hicimos ese proceso y hubo una consulta totalmente amplia con los sectores y con diferentes actores del Estado, y se encontró que la mejor era el establecimiento de una norma de responsabilidad extendida del productor. Luego vino el proceso de consulta del contenido de la norma. Y digamos que, hay que decirlo, hubo un proceso en el cual llegamos a algunos acuerdos dentro de los cuales eh, una de las principales ganancias de la norma era que el sector productivo aceptara su responsabilidad en el desarrollo de acciones para la gestión postconsumo de los envases y empaques. Esa es una cosa bastante importante, bastante amplia. Y también evaluamos cómo estaba el aprovechamiento de los residuos de envases y empaques en esa época. Entonces encontramos una diversidad de resultados. Ya desde esa época íbamos como en el 25% de aprovechamiento de PET, pero íbamos como en el 4 o 5% del aprovechamiento de, de otros materiales plásticos, ¿no es cierto? Entonces, la idea era que hubiera un incremento anual entre el 2 y el 3%, de acuerdo con un poco por encima de los incrementos que se habían dado en la Unión Europea. La Unión Europea están como en el 1.5%, ¿no es cierto? Y nosotros pusimos entre 2 y 3%. Son metas conservadoras, ¿no? Pero digamos que para el primer año, teniendo un promedio del 7%, que es este año, pues para ese primer año el incremento va a tener que ser del 3%. Además de todo el proceso de sistematización del proceso de aprovechamiento de envases y empaques, ¿no? Algo que no estaba construido, esa sistematización a partir del potencial existente. Es decir, la idea era potencializar las cadenas de reciclaje existentes, pero sistematizarlas para poder evidenciar realmente cuánto estaban aprovechando. Entonces, la idea el criterio fue un incremento anual del 2 al 3%. No obstante, era claro que esa meta, que es global, eh, va a tener que ser ajustada seguramente más temprano que tarde para poder, digamos, tener metas por producto, por material. Plástico por un lado, vidrio por otro, etc. ¿Por qué? Porque como están en este momento, pues hay un efecto positivo, y es que se promueven los planes colectivos, donde yo me puedo juntar con cualquier tipo de material, con un empresario que maneja cualquier tipo de material. Pero hasta cierto punto, porque los que vienen en la punta avanzando, como el papel, el cartón, el plástico y los metales, perdón, los metales, el plástico no, van a jalonar el cumplimiento de la meta así como está. Y entonces no hay un incentivo bueno
para que se incremente el aprovechamiento de lo que actualmente está rezagado. Entonces, hay unas cosas a favor y otras en contra. No fuimos por el fomento, porque era lo que más temíamos, que se generaran muchos proyectos, muchos planes individuales, y no queremos eso. Creemos que son planes colectivos. Entonces, la invitación es que si alguien forma un plan individual, que busque los planes colectivos, que la información la puede encontrar en la ANLA, y adherirse a ellos es mucho mejor, ¿vale? Esa es como la idea. Vale. Aquí nos hicieron dos preguntas más mientras tú estabas dando estas dos respuestas. Dice, ¿existe algún proceso de asesoría para las empresas productoras de empaques de primer uso en el desarrollo de empaques oxidobiodegradables para la industria de alimentos? No, nosotros no queremos que los oxodegradables sigan dándose en el mercado. No, no es la idea. Los oxodegradables. No, entonces no hay, no, ese tipo de cosas no se promueven, porque ya dije, no promueve el reciclaje, da una señal distorsionada del manejo de los plásticos en el país, y digamos, no es conveniente los oxodegradables. Ok. Y acá nos dicen nosotros como clientes, como compradores de empaques de primer uso para alimentos en el proceso de control de proveedores, ¿qué podríamos solicitar a nuestros proveedores en la gestión de producción de empaques? ¿Qué les recomiendas, Carlos Jairo? Si hay unos fabricantes que le proveen a un productor, me imagino que un productor me está preguntando. Sí, Pues, a sí. ver, ahí hay unas, lo primero que yo diría es, deben haber un trabajo conjunto entre los dos para mirar cómo sacar envases y empaques más amigables con el medio ambiente, ¿no? Envases y empaques que me imagino que si son para apoyos de engorde o cosas de este tipo, pues es difícil de aprovechar, porque se contaminan con alimento. Entonces ahí yo creo que, si es así, se debería pensar en, en materiales biodegradables, ¿no? Pero digamos, eso no es el ministerio no puede dar la última palabra en torno a ese tema. Ahí tiene que haber un proceso de análisis, de investigación conjunta entre el fabricante de envases y empaques y el productor, para, digamos, lograr los empaques y envases más fáciles de aprovechar, de menos peso, para generar menor responsabilidad del productor. Eso sería como la recomendación muy general que yo daría en torno a ese tema. Trabajar conjuntamente, porque esto es una alianza, esto es una simbiosis entre todos los actores, ¿no? Para, evitar, digamos, o para disminuir la contaminación que los envases y empaques generan. Vale, perfecto. Bueno, y no sé si tengas otra pregunta o daríamos por... Yo tengo una última pregunta. Es un caso, Carlos Jairo, en Santa Marta, donde hubo una confusión sobre qué es un empaque de un solo uso, que en tu presentación lo pusiste muy claro, y un empaque primario. Entonces se estaba solicitando en algún momento, se está solicitando para algunos productos que el empaque primario, que es como lo define el INVIMA, que es cómo se transforma el alimento hasta su consumidor final, o sea, desde la producción hasta su consumidor final, o sea, alimentos crudos. Esos son denominados por el INVIMA como envases o empaques primarios, versus lo que es un empaque de un solo uso, que entiendo yo, o se entiende por tu presentación, que es el empaque de comidas rápidas, o donde se prepara como en restaurantes el alimento y se transforma, o donde se reempaca, por decirlo así, por ejemplo, el litro de gaseosa en envases más pequeños.
sería el envase en un solo uso, pero sí me gustaría que nos hicieras la aclaración. Pues a ver, cuando estamos hablando de que un producto plástico de un solo uso es el que está diseñado para ser usado por una sola vez. Para ser usado por una sola vez, ¿no? Entonces, yo te devuelvo la pregunta. ¿Un envase de yogur está diseñado para ser usado por una sola vez? Sí. Entonces, el hecho de que pase por diferentes fases de envasado, transporte, almacenamiento, distribución, hasta que llegue al consumidor final, eso no lo hace, no lo exime de ser plástico de un solo uso. Pero las acciones que se dan sobre ese tipo de envases están establecidas acá, en la 1407, ¿sí? Ahí no estamos pensando en que hay que en que hay que hacer sustitución, en que nada de eso. Ahí lo que estamos diciendo es, debe hacer gestión postconsumo, fundamentalmente, y ecodiseño, ¿no? Mientras que esos plásticos de un solo uso, que son de domicilios de comida, que son los de Icopor, que son las vasijitas esas que le venden, con las cuales le venden a uno un alimento para llevar, esas tienen otra mecanismo de gestión que es el que se está construyendo en el ámbito del plan del plástico, ¿vale? Entonces, es posible, mejor dicho, la polémica frente a qué es un producto plástico de un solo uso nunca va a terminar, ¿sí? Pero lo importante o lo fundamental acá no es tanto si me clasifico como plástico de un solo uso, sino cuál es la gestión que debo hacer para, dependiendo del tipo de producto plástico al cual me esté refiriendo. Entonces, por eso, acá estamos hablando de una serie de acciones que aplican a unos, pero hay una responsabilidad extendida que aplica a otros, ¿no? Eso es como el mensaje. Uno no debe pensar, o por lo menos desde el Ministerio de Ambiente, no debe pensar que por clasificarme como plástico de un solo uso me van a sustituir per se, sino que siempre va a haber un análisis que permita tomar la mejor decisión. Y frente a los envases y empaques de alimentos, detergentes, bebidas, etcétera, no se está pensando en hacer ninguna sustitución para que haya claridad y tranquilidad sobre todo, ¿no? Vale, muchas gracias. Ok, perfecto, Carlos Jairo. Bueno, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que fue muy interesante tu charla y como te diste cuenta, habían bastantes preguntas frente al tema. Entonces, nuevamente, gracias por estar en este espacio y a todos que tengan un muy buen día. Bueno, un feliz día para todos, que estén muy bien.